Confirmado por el FBI, los restos encontrados en un bosque de Florida son los de Brian Laundrie, el novio de Gabby Petito. Una historia de amor que culminó en la muerte. Cierre Edición viaja a Guadalajara, Jalisco. La esperanza de las fanáticas de Vicente Fernández esperan su recuperación y nos cuentan sus viviendas con el charro de Huentitán. Así iniciamos Cierre de Edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición, les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Las autoridades aseguran que los restos humanos encontrados en la Reserva Natural de Florida son los de Brian Laundrie. El FBI dice que la confirmación se realizó a través de registros dentales. Nuestro corresponsal Anthony Belchi nos tiene los detalles. Los restos de huesos del esqueleto humano que aparecieron ayer junto a una mochila y un bloc de notas son de Brian Laundrie, el principal sospechoso de la muerte de la youtuber Gabby Petito. Lo ha confirmado el FBI tras cotejar la dentadura. Todos han sido piezas claves en esta investigación junto al FBI. Quiero darles las gracias. Con este hallazgo se podría estar muy cerca del capítulo final de esta trágica serie que ha mantenido en vilo a todo el país, aunque aún quedan muchos detalles por resolver. Estados Unidos está mirando, pero nunca vamos a poner en peligro una investigación para dar una información hasta el momento adecuado. Una intensa búsqueda de más de un mes en la que se han utilizado equipos especializados de buceo, vehículos capaces de atravesar pantanos o botes aéreos para explorar los 25.000 acres de la reserva. Aquí nadie se daba por vencido, incluso los padres del sospechoso se unieron a las tareas. Los padres de Brian Laundrie están cooperando desde el primer día. Tenemos que recordar que cuando ellos se enteran de esto es un shock increíble. No lo pueden creer, es su hijo. Pero muchos se preguntan si esta tragedia podría haberse evitado. Ella le contó a un policía las peleas continuas que tenía con Brian y no hizo nada. Incluso el gobernador de Florida cree que se podría haber hecho mucho más. El padre de Gabby cree que se puede hacer más para proteger a personas como Gabby, que son víctimas de violencia doméstica. Estoy de acuerdo. Entre la policía también admiten errores, básicamente porque hay la sensación de que Brian Laundrie se les escapó cuando se negó a hablar con los investigadores sobre este caso. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Cierre de Edición. Las autoridades de salud de Estados Unidos recomiendan la dosis de refuerzo de Moderna y Johnson & Johnson. El anuncio ocurre un día después de que la FDA autorizara el uso de emergencia para ambas vacunas. El comité asesor de la CDC asegura que las dosis deben ser aplicadas especialmente las personas que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson debido a que es menos efectiva que la de Moderna y la vacuna de Pfizer. Y Nueva York, una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, está en riesgo de quedarse sin policías ni bomberos debido a la amenaza de despidos masivos si es que no se vacunan. Pero las consecuencias para la población podrían ser terribles. Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos tiene los últimos detalles. Ya tienen un ultimátum. Él dice, vacúnense antes de la fecha límite, si lo hace continuará en su trabajo, si no lo hace será puesto en licencia sin pago. De esta manera los empleados de todas las agencias de la ciudad, incluido el Departamento de Policía, de Bomberos y empleados de Sanidad, tendrán que estar inmunizados antes del 29 de octubre, por lo que desde ya se anticipa un caos en la ciudad y las opiniones están contrapuestas entre los habitantes. Es fácil de resolver. El que no está vacunado, no deben de dejarlo entrar ni participar. Yo realmente creo que al final del día el gobierno pues va a tener que ser un poco más flexible porque, de nuevo, al final del día tenemos que proteger la economía. Sin suficiente personal para que limpien las calles, que se calcula se reduzcan un 25%, y que ya se viene batallando con enfermedades por la suciedad que atrae ratas y cobró la vida de una persona y enfermó a 14, y sin policías que combatan el crimen que ya se disparó en un 25%, un 31% de los uniformados no se han vacunado, más la llegada de las temperaturas frías sin bomberos suficientes para ayudar en emergencias, 41% siguen sin inocularse, el desamparo está en todos los frentes. Sindicatos de varias agencias están listos para demandar al gobierno de la ciudad. El alcalde anunció también que hay planes de contingencia para poderle hacer frente a esta posible crisis. Entre estos, contratar más de 800 nuevos empleados en el Departamento de Sanidad y ofrecer bonos de hasta $500 para aquellos que faltan por vacunarse. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Y precisamente en Nueva York, 2 policías podrían enfrentar serios problemas por reaccionar violentamente en contra de un hombre que les pidió usar cubrebocas.
Este es el momento cuando lo sacan a empujones del metro. Según el sujeto de nombre Andrew Gilbert, el enojo ocurrió luego de preguntarles por qué no llevaban mascarillas. El jefe de la policía de la ciudad, Dermot Shea, calificó el incidente como inexcusable, mientras que el alcalde Bill de Blasio dijo que espera que sean disciplinados. Y el Congreso declara en desacato a Steve Bannon, el ex asesor del presidente Donald Trump, por no comparecer ante el Comité Legislativo y declarar sobre el asalto al Capitolio. María Teresa Sarabia nos habla de la votación en la Cámara de Representantes. Los demócratas cumplieron con su amenaza. El ultraderechista Steve Bannon, aliado del expresidente Donald Trump, fue declarado en desacato por la Cámara de Representantes al negarse a comparecer ante el Comité Legislativo que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Mr. Bannon stands alone in his defiance, and we will not stand for it. Se puede decir que la decisión fue bipartidista. 2 republicanos se unieron a la medida, entre ellos Liz Cheney, lo que provocó el descontento de sus colegas de bancada. Mr. Bannon's own public statements make clear he knew what was going to happen before it did, and thus he must have been aware of and may well have been involved in the planning of everything that played out on that day. La declaración de desacato pasará ahora por el Departamento de Justicia, que debe decidir si adopta medidas contra Bannon que podrían resultar en una multa y una pena de hasta 1 año en prisión, aunque es poco habitual que se acabe en la cárcel en este tipo de procesos. Se cree que la estrategia de Bannon y del propio Donald Trump es obstruir los esfuerzos de la comisión y ganar tiempo para que los demócratas pierdan su mayoría en la Cámara en las próximas elecciones de medio mandato de noviembre de 2022. De esa forma, la investigación moriría silenciosamente. Con el calendario político corriendo, los demócratas quieren poner a Steve Bannon como un ejemplo. Buscan castigarlo para que los otros 3 hombres fuertes de Trump, llamados a declarar, cumplan con las citaciones. María Teresa Sarabia, cierre de edición. En otra información, Facebook, Twitter e Instagram tendrán una nueva competencia. La red social de Donald Trump, el exmandatario cuyas cuentas están cerradas, quiere vengarse de las empresas de Silicon Valley. El próximo mes dará a la luz su propia red llamada Truth Social. El magnate ha dicho que está dispuesto a pagar el contenido audiovisual, al igual que lo hace YouTube. El proyecto tiene un costo de $1.7 mil millones. Y se complica la situación para los demócratas en el Congreso, peligran sus puestos, cada día crece el enojo en contra de ellos por no avanzar en la agenda social y el presupuesto a pesar de tener la mayoría. En Washington, Alfredo Miranda ya está con toda la información para mostrarnos el panorama. El Partido Demócrata se encuentra en crisis, producto de las diferencias que impiden avanzar la agenda del presidente Biden, que aún no ha podido cumplir sus promesas de campaña, las mismas que se encuentran en el paquete de reconciliación y de infraestructura. Hay progreso y nos estamos moviendo de manera que podamos ayudar verdaderamente a los estadounidenses y hagamos la inversión económica en la clase media. Continuaremos progresando los próximos días. Pese a la aparente calma que trata de mostrar la Casa Blanca, existe una pugna interna con 2 posiciones radicales de los senadores Manchin y Sinema, quienes se han convertido en un escollo en la agenda del presidente. 5 asesores militares de Sinema, quien se opone a incrementar impuestos a los multimillonarios, renunciaron a sus puestos. En una carta le dijeron: usted se ha convertido en uno de los principales obstáculos para el progreso, respondiendo a los grandes donantes en lugar de a su propia gente. No escucha a sus electores. Por su parte, Manchin, que se opone a la inversión en el cambio climático y otros programas sociales, habría ofrecido abandonar el partido. Si soy una vergüenza para mis colegas demócratas, la bancada y el presidente como líder del Partido Demócrata, les dije que si yo, siendo un centrista moderado, les causo problemas, háganmelo saber y me haré independiente. Según el propio Manchin, nadie en el partido lo habría aceptado. Lo cierto es que si los demócratas pierden un solo senador, perderían el control del Senado. Aún como están las cosas, no pueden avanzar importantes legislaciones. Estamos a un punto muy peligroso, que si los demócratas en particular no se ponen de acuerdo y no marchan juntos, no van a funcionar muy bien el año próximo, a donde normalmente se sabe el partido que controla la Casa Blanca pierde votos, pierde escaños
en el Congreso. Según expertos, la solución a la crisis del Partido Demócrata no pasa por la salida de Manchin o Sinema, sino por la planificación de una estrategia a largo plazo en la que todos comprendan que las acciones de hoy tendrán consecuencias mañana. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otras noticias, peligra la vida de los 17 misioneros cristianos que fueron secuestrados en Haití. El sanguinario líder de la banda 400 Mawozo, Wilson Joseph, amenaza con dispararles en la cabeza si es que no se paga el rescate que está solicitando de $1 millón por cada uno de ellos. Los 17 misioneros de Christian Aid Ministries, con sede en Ohio, están cautivos desde el pasado fin de semana, cuando el autobús en el que se conducían a un orfanato fue secuestrado. Una breve pausa, los invitamos a que sigan con cierre de edición. Vecindarios latinos en peligro por la contaminación se verán beneficiados. Hay restricciones para varias compañías en el estado de California. Además, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un galón de gasolina? El precio en una ciudad es exagerado. El estado de California va a prohibir pozos petroleros cerca de viviendas, de escuelas y hospitales para proteger la salud de sus residentes. Muchos de los vecindarios beneficiados con esta medida son latinos. Dayanis López nos tiene los últimos detalles. De acuerdo a un estudio de Frac Tracker Alliance, 2 millones de californianos viven dentro de un radio de media milla de donde extraen gas y petróleo y 5 millones dentro de una. El aire es muy denso en Wilmington. Tenemos muchos problemas respiratorios entre mis estudiantes que son participantes niños. Especialmente este último mes he visto muchas faltas a causa de que les duele la garganta, dolores de cabeza. Por si fuera poco, la extracción de petróleo afecta de manera desproporcionada a las comunidades afroamericanas y latinas del condado de Los Ángeles. Incluso en la ciudad de Wilmington, California, existen centros recreativos y viviendas a pocos pies de distancia de pozos de gas o petróleo. Este tipo de situaciones de salud pública aumenta la posibilidad de tener una mejora del bienestar y salud de nuestras comunidades, disminuyendo cosas crónicas de enfermedades respiratorias. You've heard from so many of the leaders about their personal story, the doctors that are in the side of a bed trying to encourage mothers to get exercise, but those mothers are told that they have to close the windows at their own home and they shouldn't go out. Por lo que el gobernador de California, Gavin Newsom, propone la prohibición de nuevas perforaciones petroleras dentro de 3.200 pies de zonas residenciales, que al mismo tiempo reduciría un tercio de la extracción de petróleo en el estado dorado. Y si es aprobada la propuesta del gobernador Gavin Newsom, miles de familias, así como el medio ambiente, se verían beneficiados a largo plazo. Aún así, se espera un rechazo inminente, tanto de algunos políticos como de la industria petrolera y de gas. En Wilmington, California, Dayanis López, cierre de edición. Si bien es cierto que el precio de la gasolina va en aumento, lo que ocurre en una estación de combustible en California es verdaderamente difícil de creer, es increíble. En Gorda, una pequeña población ubicada en el condado de Monterrey, el galón de la gasolina regular cuesta $7.59. La especial cuesta $8.50. Además de provocar indignación, los altos precios están elevando los costos de muchos productos. Lo peor es que el valor de la gasolina aparentemente va a seguir subiendo a través de todo el país, esto de acuerdo a los expertos. Y gracias al uso del Bitcoin, los salvadoreños se han convertido en millonarios. Lo malo es que se trató de una falla en el sistema. Muchos compartieron sus saldos millonarios que no coincidían con sus ahorros, pero horas después todo regresó a la normalidad. La Chivo, la billetera oficial de la criptomoneda, empezó a reportarse mostrando que es vulnerable y que pondría en riesgo también los datos de los usuarios. Así que hay serios problemas con Bitcoin en El Salvador. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más información. Migrantes decepcionados, las vacunas chinas y rusas que les pusieron en México no son aceptadas por Estados Unidos. Además, Vicente Fernández sigue cautivando corazones. Hablamos con 3 fanáticas que recuerdan sus encuentros. Un gran número de migrantes que esperan un asilo en México están decepcionados.
Estados Unidos solo acepta a vacunados, pero con las dosis de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, y ellos han recibido las vacunas chinas y rusas. En Tijuana, Baja California, Vicente Calderón nos informa. Los migrantes en este albergue agradecieron la reapertura de la frontera, pues eso los acerca, dicen, al asilo en Estados Unidos. Prácticamente todos están vacunados, pero muchos se desilusionaron al darse cuenta que los inmunizaron con un biológico que no acepta el gobierno norteamericano. No es justo, ¿verdad?, que por la vacuna nos quedemos sin el asilo. Estos son algunos de los migrantes albergados aquí que recibieron la vacuna CanSino Bio, porque fue la que México aplicó en estados como Michoacán, Guerrero o Oaxaca. Al no dejarnos pasar por la vacuna, pues ¿cuál sería la consecuencia? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Para dónde vamos a darle? El pastor que dirige el albergue Ágape los reunió para que expresaran su preocupación. Nosotros no tenemos la culpa. Es la vacuna que nos llegó y pues esa nos pusieron. Hay quienes tienen meses esperando en la frontera a que la administración Biden restablezca el derecho al asilo. Algunos están dispuestos a recibir una vacuna distinta, pero temen que sea peligroso mezclar diferentes marcas. ¿Quién me garantiza que no me va a pasar nada? Pero una segunda vacuna tampoco es suficiente, pues necesitan contar con el certificado de vacunación distinto, pues el que tienen dice CanSino. Pero México solamente otorga un solo certificado por la vacunación. Dice que este grupo y muchos más están en el mismo dilema. El gobierno mexicano continúa aplicando la vacuna CanSino de origen chino, así como la Sputnik 5 de fabricación rusa, con todo y que ninguna de las dos cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Han lanzado una alerta en el estado de Texas al reportarse un brote de salmonela. Hay más de 150 enfermos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El nuevo brote ingresó al país en cebollas importadas desde el estado de Chihuahua, en México, y distribuidas a ProSource Incorporated. Hasta ahora ha afectado aproximadamente a 5,000 personas o más. Esto a través de 37 estados, pero Texas sigue siendo el más golpeado. Los síntomas son vómitos, diarrea, fiebre y dolor de cabeza.